Buenos días estudiantes, les saluda el profesor Marlon Edmundo Anchelía Guillén del área de Arte y Cultura, nuevamente con ustedes para hacerles llegar las clases y novedades de Aprendo en Casa, que nos animan a continuar en el proceso de aprendizaje. Actividad número 2. Experimentamos con nuestros movimientos a través de la danza. En la actividad anterior, hemos investigado sobre las características de un animal de nuestra región que está en peligro de extinción, sobre su hábitat, sus habilidades más resaltantes y las principales amenazas que vive y que condicionan su existencia. Además, averiguamos y observamos cómo realiza sus movimientos, cómo se desplaza y mueve su cuerpo, qué gestos realiza, qué posturas, entre otros. Ahora vamos a recordar los elementos de la danza y exploraremos con nuestro cuerpo los movimientos que realiza nuestro animal elegido. Crearemos una secuencia de movimientos para representarlo y llamar la atención sobre su existencia y el peligro en que se encuentra. Comencemos. ¿Recuerdas los elementos de la danza? Los elementos de la danza que recordamos son el espacio, el ritmo, el cuerpo, la acción, la energía, el tiempo, entre otros. ¿Cómo podemos registrar una secuencia de movimientos para luego recordarla y representarla? Podemos registrarla en nuestro cuaderno en una secuencia o guión de movimientos. También podemos registrarla a través de fotografías, videos, dibujos, entre otros. Número 1. Para iniciar esta actividad, conectaremos con nuestro cuerpo a través de un ejercicio de preparación llamado cuerpo presente. Para ello seguiremos los siguientes pasos. Ubícate en un lugar tranquilo y espacioso. Toma asiento en el suelo y cierra tus ojos. Acomoda tu espalda para que esté recta. Pon tus manos una sobre la otra, sobre tu pecho. Siente tu respiración y los latidos de tu corazón por unos instantes. Trata de percibir todo tu cuerpo. Busca relajar todo tu cuerpo. Mueve suavemente tus hombros, tu cabeza, tus brazos, tus manos y tu tronco. Si te provoca, estíralos, explorando hasta dónde pueden llegar, luego relájalos. Haz lo mismo con tus pies, piernas y tronco. Vuelve a la posición inicial con tus manos sobre el pecho y termina con una respiración lenta. Número 2. Veamos los movimientos del animal que investigaste. Revisa sus registros y empieza por imitar sus movimientos, su forma de desplazamiento, de mover sus extremidades, sus gestos, posturas, etc. No te preocupes si no te sale bien desde un principio. Recuerda que es una exploración inicial. Número 3. Plantea una secuencia de movimientos a partir de lo que estás explorando. Para ello, recuerda los elementos que aprendiste en el recurso 1, elementos de la danza de la experiencia de aprendizaje 3 y la secuencia de movimientos que creaste. Revisa la información que investigaste sobre el animal de tu región que está en peligro de extinción. Recuerda su forma de vida y también las amenazas que ponen en riesgo su vida. Cierra tus ojos e imagina situaciones en las que el animal esté realizando sus acciones habituales en un contexto de seguridad sin amenazas. Pregúntate, ¿cómo crees que se podría sentir este animal en estas situaciones? ¿Qué sensaciones podría experimentar? ¿Cómo serían sus desplazamientos? Por ejemplo, el animal que escogimos puede sentirse con tranquilidad. Sus desplazamientos serían movimientos un poco lentos, relajados, entre otros. Ahora, imagina al animal en situaciones de amenaza que pongan en riesgo su vida. Pregúntate, ¿cómo crees que se podría sentir en estas situaciones? ¿Qué sensaciones experimentaría? ¿Cómo serían sus movimientos y reacciones? Por ejemplo, el animal puede sentirse con miedo,
Tus movimientos serían rápidos para escapar de la amenaza. A partir de lo anterior, realiza movimientos que reproduzcan estas sensaciones que exploraste en ambas situaciones. Suelta todas las ideas, recorre espacios, extiende tus extremidades, sonríe, expresa calma, entristécete, enfurécete. Dale tiempo a cada idea para identificar cómo se siente tu cuerpo con cada movimiento y en cada situación. Luego responde en tu bitácora lo siguiente. ¿Qué movimientos realizaste al sentir seguridad? ¿Cómo eran? Elige 2 de estos movimientos y descríbelos. ¿Con qué elementos de la danza has vinculado los movimientos que te producen seguridad? Por ejemplo, para sentir seguridad realicé movimientos lentos y relajados, con los brazos estirados haciendo círculos. Los vinculé con el elemento espacio, donde me desplazaba realizando movimientos creativos. ¿Qué movimientos realizaste al sentir amenaza? Elige 2 de estos movimientos y descríbelos. ¿Con qué elementos de la danza relacionas los movimientos que te producen inseguridad, miedo o indignación? Por ejemplo, al sentir amenaza realicé movimientos rápidos y tensos. Los relacioné con el elemento espacio, donde me desplazaba creando movimientos. Muy bien, con ayuda de lo explorado antes, intentaremos narrar una historia. Vuelve a ver el video de la danza El Kuntur Tusui en el recurso 1, Arte para la protección de un animal ancestral, el cóndor andino. Luego responde las siguientes preguntas en tu bitácora. ¿Qué se narra en la danza? ¿En cuántas escenas ha sido dividida esta historia? Por ejemplo, en la danza Kuntur Tusui se narra la resistencia de los incas a la invasión española, siendo el cóndor la representación del rey inca, que refleja la salvación que transformará el mundo de la opresión que tenían sus pueblos. La danza Kuntur Tusui ha sido dividida en 6 escenas. El Coyachas, baile de mujeres que realizan el anuncio del Pachacuti, la transformación del mundo. Las Atiscas, que representan el mundo casi vencido y en el que los varones portan imágenes de cóndores aludiendo a sus deidades. Las Huífalas, una ejecución de banderas que busca reivindicar a símbolos como las huacas y el cóndor en forma de huevo, con el objeto de defender el mundo andino. El Incarri, en que 2 incas convertidos en cóndores aparecen para evitar el Pachacuti. El Kuntur Tusui, en que los cóndores bailan por haber derrotado al dios de los españoles. El Chinchachi, que muestra el retorno de los pobladores a sus casas, representando el vuelo de los cóndores. ¿Crees que cada escena es importante para lo que busca comunicar la danza? ¿Por qué? Cada escena es importante porque a través de las coreografías que realizan los bailarines nos van contando la historia de la danza. Visualiza el extracto del video que se indica en el recurso. ¿A qué escena pertenece? ¿Qué movimientos se realizan? ¿Qué sentimientos buscan generar? La escena pertenece al Kuntur Tusui, en que los cóndores bailan por haber derrotado al dios de los españoles. Realizan movimientos con los brazos estirados, dando saltos simulando el aleteo y vuelo de los cóndores. Genera sentimientos de felicidad por haber salvado su pueblo. Ahora pregúntate, ¿qué historia podrías contar acerca de la situación que vive el animal que elegiste con ayuda de estos movimientos y sensaciones explorados? ¿Cuántas escenas podrías generar para dar a entender lo que vive y lo que sufre? ¿Qué contará cada una de estas? Por ejemplo, en la historia del animal elegido, podríamos narrar la valoración de su vida y la preservación de su hábitat natural. Podemos generar 3 o más escenas. En la primera escena podemos narrar la vida tranquila sin amenazas de nuestro animal elegido. En la segunda escena narraremos las principales amenazas que están causando su extinción.
En la tercera escena, narraremos la bienvenida a su espacio natural donde no tengan las principales amenazas que generamos nosotros los humanos, entre otros. Ahora, con ayuda de las escenas que has planteado, pasaremos a realizar la secuencia de movimientos. Por medio de dibujos o texto, elabora la secuencia de movimientos que realizarás en cada escena. Si lo deseas, puedes agregar símbolos, dibujos o figuras geométricas que le brinden sentido a tu secuencia. Recuerda que es importante que registres evidencias de tu proceso artístico. Toma apuntes de dibujos o fotografías. Número 4. A continuación, pasaremos a explorar las emociones que están en tu secuencia de movimientos. Revisa el registro de la secuencia de movimientos que realizaste. Fíjate qué emociones te produce cada movimiento y describe cuál emoción se relaciona al movimiento que planteaste. Por ejemplo, aquellos movimientos que te generan seguridad, ¿con qué emoción o emociones los podrías asociar? Y en el caso de aquellos que te generan amenaza, por ejemplo, movimientos de seguridad podemos asociarlo a la emoción de alegría. Y en el caso de movimientos que generan amenaza, podemos asociarlo a la emoción de miedo. Si tuvieras dificultades para expresar algún sentimiento o emoción, intenta recordar momentos en que has sentido, por ejemplo, mucha alegría. ¿Qué hacías? ¿Con quién o quiénes estabas? ¿Qué sentías? Cierra los ojos y mueve tu cuerpo acorde a la sensación que tenías en ese momento, como si se lo contaras a alguien más. Luego busca esa emoción en un movimiento. Una vez hecho esto, anota las emociones que exploraste y explica por qué las elegiste y a qué movimiento están relacionadas. Incorpora a tu secuencia de movimientos las emociones exploradas. Puedes usar colores, dibujos, símbolos o figuras geométricas. Número 5. Tras haber realizado tu secuencia, usaremos todo esto para planificar nuestro proyecto escénico. Una danza que promueva la toma de conciencia sobre las necesidades de cuidado y protección del animal en peligro de extinción que has elegido. Para ello, completa los siguientes recuadros en tu bitácora. ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para cumplir el propósito de mi danza? ¿Cuáles son las ideas fuerza del mensaje que quiero transmitir en la danza? Las ideas fuerza es el cuidado y preservación de su espacio natural del animal en peligro de extinción. ¿Cuál es el significado de la danza? Dar a conocer a un animal de mi región o de nuestro país que se encuentra en peligro de extinción. ¿Qué materiales o elementos usaré? Podemos utilizar materiales reciclables o de reuso como cartones, bolsas de plástico, entre otros. ¿A qué público está dirigida mi danza? Puede estar dirigido al público en general. ¿Qué reacciones quiero generar en otras personas con mi danza? Con mi danza quiero generar conciencia en nosotros sobre la protección y cuidado de animales en peligro de extinción. ¿Cuál es la relación que tienen los movimientos con las emociones? Que a través de los movimientos de nuestro cuerpo podemos expresar emociones. ¿Qué historia narra mi danza? Por ejemplo, nuestra historia puede narrar que nuestro animal elegido nos cuente las causas que están generando su extinción. Lee cuidadosamente tus respuestas a las preguntas de planificación y revisa si hay algo que quieras añadir para tener todo listo para elaborar tu danza. Conversa con algún familiar o amiga o amigo y pregúntale lo que planificaste. Pídele su opinión y pregúntale si tiene alguna sugerencia sobre qué añadir o quitar a tu planificación. Valida lo que creas necesario y modifica tu planificación según lo que creas conveniente. Anota todos los procesos que has seguido para realizar tu danza. Número 1. ¿Cuáles son las principales fortalezas que tuve al realizar mi danza? ¿Qué aspectos debo mejorar? Por ejemplo,
Mis principales fortalezas fueron que podía relacionar mis movimientos con las emociones que quería transmitir. Aspectos que debo mejorar en practicar movimientos en los diferentes niveles. Número 2. ¿De qué me sirvieron las sugerencias que recibí? ¿En qué mejoró mi trabajo? Las sugerencias que recibí de familiares y amistades me ayudaron a mejorar la historia de mi animal elegido en peligro de extinción. Ahora hagamos una autoevaluación de nuestros avances en esta segunda actividad. ¿Analicé el ejercicio de preparación para iniciar mi práctica de danza? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Realizar el ejercicio me ayudó a relajarme y concentrarme. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Practicar los ejercicios antes de empezar una danza. Aprendizajes. ¿Realicé el registro de la secuencia de movimientos que será parte de mi danza? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Registrar mis movimientos me ayudó a recordar los movimientos que había creado. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Registrar mi secuencia de movimientos sobre diferentes temas. Aprendizajes. ¿Exploré las emociones de mi danza de acuerdo con la secuencia de movimientos que registré? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Registrar emociones a los movimientos me ayudó a mejorar el mensaje que quería transmitir. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Registrar los movimientos con emociones para que se pueda entender el mensaje que quiero transmitir. Aprendizajes. ¿Planifiqué mi proyecto artístico escénico considerando lo explorado anteriormente? Sí. ¿Qué ideas nuevas tengo al respecto? Revisar mis exploraciones de actividades anteriores me ayudó a comprender esta experiencia de aprendizaje. ¿Qué me gustaría seguir aprendiendo? Revisar las experiencias de aprendizaje para realizar buenos trabajos. Vamos a la siguiente actividad. Bien, estimados estudiantes, esta es la única actividad que van a realizar en su casa. Ahora ustedes en una hoja de papel o en su cuaderno van a realizar su guión de movimientos en donde narren las escenas de su guión de la historia del animal en peligro de extinción que escogieron en la actividad anterior. Por ejemplo, en la actividad anterior escogí el guanaco, uno de los animales en peligro de extinción en nuestro país. Número 1. Narramos la vida tranquila sin amenazas de nuestro animal elegido. Caminando hacemos movimientos relajados en el nivel medio con emoción de alegría. Número 2. Narraremos las principales amenazas que están causando su extinción. Corremos por el espacio, realizamos movimientos rápidos y tensos con emoción de miedo. Número 3. Damos la bienvenida a su espacio natural donde no tenga las principales amenazas que generamos nosotros los humanos, entre otros. Imitamos los movimientos de nuestro animal elegido en el nivel bajo, medio, como su postura, damos saltos, pasos rápidos, entre otros.